¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos de nuevo la bienvenida a una charla más de Mobile Week y a la quinta edición de esta Mobile Week. Y seguimos con una charla que hemos incluido dentro del bloque temático de seguridad y privacidad en Internet. Es una charla que hemos titulado ¿Qué datos regalamos al presionar aceptar? Porque realmente la mayoría de nosotros no somos conscientes de todos esos datos que regalamos, que ofrecemos cuando le damos al botón de aceptar. Las aplicaciones y las redes sociales que utilizamos día a día recaban muchísima información con ese simple clic. ¿Cuáles son las consecuencias de aceptar todas las cookies sin ningún tipo de filtro? Bueno, pues lo descubriremos a continuación. Antes de dar paso a la ponente que nos va a iluminar sobre esta temática, como siempre recordaros que sois más que bienvenidos a participar en la parte final de la charla formulando las preguntas que os pueda suscitar la ponencia de la persona que vamos a tener a continuación. Es muy sencillo, solo tenéis que formular las preguntas en el chat que veréis debajo de la pantalla por la que estáis viendo Mobile Week. Momento de presentar a nuestra ponente. Ella es Nayara Bello, coordinadora de Maldita Tecnología. Maldita Tecnología es una de las secciones de Maldita.es, un medio sin ánimo de lucro que, según dice su propia web, cito textualmente, tiene como finalidad dotar a la ciudadanía de herramientas para que no se la cuelen. Buenas tardes, Nayara, ¿qué tal estás? Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, a ti estamos deseando que nos expliques qué es lo que estamos regalando a darle al botón de aceptar y cómo podemos evitar hacerlo, quizás solo en parte, pero bueno, cómo evitar hacerlo. Sin esperar más, te cedo la palabra para precisamente eso, que nos expliques pues, la cesión de datos personales, qué es lo que implican. Muchas gracias, Laura. Pues hola a todo el mundo, una vez más encantada de estar aquí. Muchas gracias a Mobile Week por la invitación y también por cederle un espacio a esta temática que al final nosotros desde Maldita Tecnología y Maldita.es le damos mucha tralla, pero es verdad que necesitamos ampliar los horizontes y trasladárselo a la mayor gente posible. Como bien ha dicho Laura, la ponencia la hemos titulado ¿Qué datos regalamos al presionar aceptar? Porque es verdad que los regalamos, no somos conscientes de ello porque cuando nos plantan un gran documento relacionado con nuestra privacidad, puede que no entendamos o no queramos enfrentarnos del todo a leerlo y a tratar de asimilarlo y con ello estamos cediendo parte de nuestra información sin darnos cuenta, ¿no? Antes de empezar con este tema, sí que me gustaría explicaros un poco lo que es Maldita.es. Porque como bien ha dicho Laura, tratamos de darle herramientas a la gente, ¿no? Maldita.es es un medio de comunicación sin ánimo de lucro centrado en la desinformación. Atajamos todos los procesos de desinformación que vemos, que nos llegan a través de los distintos canales que tenemos abiertos con nuestra comunidad y trabajamos la verificación, de modo que cualquier bulo, cualquier información falsa que pueda llegarnos, podamos desmentirla y podamos trasladársela a la gente y que ellos mismos los compartan entre sus círculos. Aparte de esta función de fact-checking que tenemos, también lo tenemos en el ámbito político y relacionado con los datos y con la transparencia. Es decir, nos dedicamos también a sacarle los colores, por así decirlo, a los políticos, a que se miren en el espejo, ¿no? Y confronten sus propios datos con los reales, digamos, cuando no son los más acertados y también a través de herramientas de transparencia intentamos sacar esa información que no suele ser del todo accesible, ¿no? Aparte de eso, trabajamos con diferentes herramientas tecnológicas para poder dotar a la ciudadanía de canales más amplios para que no solo nos trasladen esa información o esos contenidos que crean que puedan ser falsos, sino que ellos mismos aprendan a verificar y a documentarse. Maldita.es, al fin y al cabo, no es una empresa, es una fundación, como decía, sin ánimo de lucro, así que en realidad lo que nosotros queremos es prestar un servicio como sociedad civil y de servicio público, ¿no? Que la gente pueda acudir a nosotros en caso de ayuda, pero también aprender con nosotros. Es una pata muy importante. No tenemos un modelo publicitario concreto, sino que nos basamos en colaboraciones, en distintos partners, en becas para sustentarnos. Y dentro de todo esto tenemos la sección de Maldita Tecnología, que bueno,
mezcla un poco esas patas de desinformación y de divulgación para bajar un poquito a la tierra los conceptos tecnológicos para la gente se hacen un poquito difíciles de asimilar, pero que con un poquito de ayuda en realidad son mucho más fáciles de entender y al final nos ayudan también en nuestro día a día a la hora de conectar con todo tipo de herramientas tecnológicas y sobre todo con nuestros dispositivos, ¿no? Que al fin y al cabo un ordenador, los smartphones son dispositivos tecnológicos que ya hemos incorporado al 100% en nuestra rutina y en nuestra vida y es importante que sepamos relacionarnos con ellos. Entonces, tanto en Maldita Tecnología como en el resto de las secciones mezclamos esas dos patas que estaba comentando de verificación y divulgación, las transformamos en herramientas que damos a la ciudadanía para que pongan ellos mismos en práctica y luego además utilizamos el feedback que esa comunidad que hemos creado nos pueda dar para ver qué necesidades tienen y cómo abordarlas. Maldita Tecnología, además, nació con una misión muy clara que no estaba solo centrada en la divulgación, sino también en la desmitificación de la tecnología. Ahí que estábamos pasando la diapositiva. Creamos un manifiesto con diferentes puntos sobre la misión que iba a tener la sección, ¿no? Porque, como os comentaba, no solo parte de la desinformación, no solo dejamos bulos en Maldita Tecnología, sino que intentamos desmitificar, por así decirlo, la tecnología, es decir, bajarla a la tierra, ¿no? O sea, que sea entendible para todo el mundo y que pasemos a lo mejor de un lenguaje más empresarial, más relacionado con la innovación, con mira esta cosa tecnológica, este cacharrito que te estamos poniendo delante, qué nuevo y qué maravilloso es. Bueno, vamos a analizarlo un poco más, vamos a ver qué implicaciones tiene, vamos a ver qué tecnología está detrás, cómo lo hace funcionar, ¿no? Para que antes de relacionarnos con él, pues tengamos ya ciertas pautas para hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos son parte de nuestra misión de vida. Una cosa muy importante dentro de Maldita Tecnología es recalcar que la vida online es la vida real, ¿no? Es decir, que no podemos ya separar ambos ámbitos, sino que tenemos que aprender a integrarlos y a vivir dentro de ellos, a entender que las cosas que hacemos en el plano online tienen consecuencias en la vida real y que nuestra manera de ser en la vida real también viene un poco condicionada por cómo actuamos en la vida online, ¿no? Tenemos diferentes herramientas como un glosario tecnológico de conceptos y también un kit de privacidad que llamamos, que es como una pequeña cajita de herramientas con servicios alternativos a las grandes tecnológicas en caso de que queramos incorporarlas a nuestra rutina digital. Como os comentaba, estas tres áreas son un poco las que tocamos dentro de Maldita Tecnología y una muy importante a la hora de transmitir la mayoría de los temas es la pata de divulgación, porque dentro de ese ámbito tenemos todo lo que está relacionado con los datos personales. ¿Por qué parece que esto en realidad engloba todo y que toda la sección podría ir sobre los datos personales? Bueno, sí, puede ser así. Lo que pasa es que es verdad que intentamos tocar diferentes palos. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que intentar enseñar a la gente es qué datos personales son los que pueden estar cediendo, cuáles son no más importantes que otros, pero sí cuáles pueden como identificarte de manera más rápida o más efectiva, por qué importa que cedernos datos que no solo son nuestro nombre, nuestra dirección, nuestro correo electrónico, sino que otras cosas, como vamos a ver más adelante, que tienen que ver con nosotros también son importantes para las empresas y deberían serlo para nosotros también. Entonces, dentro de todo ese batiburrillo, ¿no?, de tema que son los datos personales, hacemos mucho hincapié dentro de Maldita Tecnología en la rama de divulgación. Más que nada para ir como pasito a pasito, ¿no?, analizando todo y desgranando todo lo que tiene que ver con ellos. ¿Por qué? Precisamente porque el modelo económico que tenemos actualmente relacionado con las plataformas tecnológicas está basado en nuestros datos personales. No solo en quiénes somos, sino en quiénes ellos creen que somos y en qué creen que nos va a gustar, ¿no? Entonces, está claro que nos relacionamos con el día a día, más que nada porque todos utilizamos los servicios de las plataformas tecnológicas, todos utilizamos alguna de sus redes sociales o alguno de sus servicios, por ejemplo, de correo electrónico, de buscadores, de navegadores,
ya sea por la parte profesional o por la parte de ocio, porque disfrutemos entrar en redes sociales, porque nos guste compartir, porque necesitemos hacerlo por el trabajo, es una cosa que a veces depende de nosotros y a veces no. Pero en todos ellos, en todos esos ámbitos, debemos ser conscientes de qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque muchas veces la manera de sacarnos información, digamos que no es la más... no quiero decir legal, porque, bueno, ahí entramos, ¿no?, en un marco diferente, pero no es la más adecuada, más que nada de cara a ser transparente con la gente y con los usuarios que tienen, ¿no? Entonces, igual utilizan estrategias o artimañas que en la vida real no vemos, más que nada porque no nos enfrentamos a un plano online tan definido. Entonces, por ejemplo, lo que intentamos hacer en Maldita Tecnología es reunirlo todo bajo un mismo paquete de información, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando hablamos de publicidad online, ¿por qué esa publicidad que nos encontramos, por qué esos anuncios parece que están dirigidos hacia nosotros? ¿Por qué estábamos comentándolo con nuestro amigo en algún sitio o por qué lo hemos buscado hace un ratito en un buscador y de repente nos aparece un anuncio con ello, ¿no? ¿O qué significa para nuestros datos que una multinacional, pues como Facebook, por ejemplo, compre una plataforma que utilizamos todos a lo mejor sin utilizar una cuenta personal, pero sí que la estamos utilizando, ¿no? Entonces, esas labores de información y de divulgación son las más importantes dentro del campo de los datos personales. Ahora veremos por qué. Entonces, una de las cosas que a mí me hacen mucha gracia cuando hablamos de esta sensación común que tiene todo el mundo de, bueno, sí, es que yo sé que las empresas utilizan mis datos personales, pero bueno, yo lo hago de manera consciente. En realidad no somos tan conscientes de todo lo que estamos dando, ¿no? Entonces, por eso utilizaba esta frase, ¿no?, de que una de las mayores mentiras vertidas en Internet es ese sí acepto, ese que al registrarnos, al iniciar sesión en algún sitio, al dar nuestros datos activamente, estamos haciéndolo de manera consciente y estamos haciéndolo de una manera consensuada, por así decirlo, ¿no? No, esto no es tan fácil como parece. Más que nada, porque todos esos documentos que hablábamos muy al principio, que se nos presentan cuando hacemos ese paso, suelen pasar por alto. Digamos que muchas veces ni siquiera llegan a abrirse. Entonces, por ejemplo, tenemos datos del CIS de hace un par de años, de 2018, que decía que el 85% de las personas raramente lee las políticas de privacidad que les presentan las empresas o directamente no las lee. Hay incluso datos más actuales, estudios de este año y de 2020, uno concretamente, por ejemplo, de ProPrivacy, que se atreve a decir que incluso un 1% de las personas a las que les presentó una encuesta para analizar esta información fueron las únicas que lo llegaron a leer. Lo curioso es que un 70% de esos encuestados dijeron que sí que las habían leído. Entonces, está un poco relacionado con lo que decía hace un minuto, ¿no? Que todos pensamos que de verdad somos conscientes y queremos transmitir esa sensación de yo sé lo que estoy haciendo cuando me meto en una red social o cuando creo una cuenta con mi nombre, mi dirección, mi dirección de correo electrónico, perdón, la edad que tengo, mi sexo. Creemos que somos conscientes, pero no es así. ¿Cómo nos presentan esos documentos además? Pues con lenguaje muy técnico, con unos párrafos muy extensos, una longitud también muy extensa y con mucho vocabulario que saben que no vamos a entender, que a lo mejor un abogado se planta ante ese documento y bueno, no va a tener ningún problema para analizarlo, pero un usuario medio, una persona que simplemente se enfrenta a un texto legal por primera vez, no tiene por qué saber todo lo que le están metiendo ahí y todo lo que le están realmente pidiendo, ¿no? Entonces, también sabemos que existe una preocupación por parte de la gente hacia la entrega de los datos personales, pero luego no hay un cambio radical, ¿no? Bueno, pues voy a intentar hacer algo para que esta situación cambie y voy a, por ejemplo, empezar a leerme las políticas de privacidad. Es algo que no pasa. Además, lo curioso, esto es un proyecto que realizó The New York Times,
se leyeron aproximadamente 150 políticas de privacidad de diferentes empresas y de diferentes servicios tecnológicos y pusieron en una escala cuánto duraba la lectura de cada una, ¿no? Por ejemplo, vemos que la de Facebook tiene más o menos 20 minutos de lectura, la de Airbnb pasa la media hora. Estamos hablando de un tiempo bastante preciado. Realmente a día de hoy no mucha gente tiene media hora de su día para leerse 30 minutos de condiciones, entenderlas todas, asimilarlas y luego pensar si quiere realmente aceptar el servicio o no, ¿no? Entonces, esto es algo de lo que se aprovechan como para intentar meter todo lo que ellos consideran que tienen que meter, la hacen larga, en vez de simplemente simplificarla. Porque el tema de que sea simple también es uno de los problemas, ¿no? Que, por ejemplo, el mismo proyecto nos sitúa, por ejemplo, a Facebook en ese grafo, ¿no? Y nos dice que es incluso más complejo que leer que Orgullo y Prejuicio, la novela, ¿no? O que Una breve historia del tiempo de Stephen Hawking y que está ahí que Crítica de la razón pura del filósofo Kant, ¿no? Entonces, sabemos que son cosas que tenemos que hacer, pero también que no están a nuestro alcance, ¿no? Todo el mundo puede leer esos documentos con propia certeza. Entonces, dentro de esas políticas tenemos varias cosas en las que fijarnos, ¿no? Pero ¿por qué? Porque no es solo cuestión de saber qué datos están cogiendo sobre las personas y los usuarios que utilizan esos servicios a nivel personal, sino también a nivel técnico. ¿Qué quiero decir con esto? Hay dos clases de datos que podemos dar a las empresas cuando utilizamos sus servicios. Son los datos que nosotros proporcionamos, que obviamente vienen incluidas en estas políticas de privacidad porque más que nada porque te las estás encontrando de frente cuando tú, por ejemplo, tienes que dar tus datos para empezar a usarlo, y los datos inferidos, es decir, datos que la empresa asocia a ti por lo que analiza de cómo te desenvuelves y cómo interactúas con sus servicios, ¿no? Entonces, esos datos que proporcionamos, pues nuestro nombre, nuestro apellido, nuestra dirección, como decía antes, nuestro número de teléfono, depende del servicio que utilicemos, por ejemplo, uno bancario, pues a lo mejor nuestro DNI, una cuenta bancaria, una tarjeta. Cuando ya estamos hablando de un servicio un poco más especializado, pues a lo mejor son datos relacionados con la salud. Tenemos muchas empresas, por ejemplo, a las que reciben incluso nuestra información genética, ¿no? Por ejemplo, dependiendo del servicio que estemos buscando. Cosas que también damos y que vienen incluidas en esas políticas de privacidad, aunque no lo sepamos, porque no es un dato que damos como nuestro nombre, pues nuestros contactos. Muchas aplicaciones nos piden acceso a nuestra lista de contactos, nuestros mensajes, cuando intercambiamos mensajes por Instagram, por Facebook, ellos te dicen en sus políticas de privacidad que pueden acceder a esos mensajes y que pueden leerlos, pero mucha gente no es consciente, ¿no?, de que está dando eso. Nuestras publicaciones, es decir, por mucho que nosotros lo pongamos en público, es verdad que luego esas redes están quedándose una copia de esas publicaciones, ¿no? Hasta que a lo mejor decidimos borrar nuestra cuenta y hacer este proceso un poquito más largo. Pero aparte de todo eso que nosotros estamos dando más a nivel personal, hay otro tipo de datos que están recogiendo a nivel técnico, ya sea del dispositivo, y luego cosas que están, digamos, vaticinando un poco de nuestra persona, ¿no? A lo mejor yo no doy el año de nacimiento, pero ellos a lo mejor, si yo hago determinadas búsquedas relacionadas con, no sé, por ejemplo, series, pueden pensar que tengo 25 años o que tengo 50 en función de lo que esté viendo, ¿no? O dónde vivo, o desde dónde comparto las publicaciones y poniendo mi localización, en qué estoy interesada, ¿no? ¿Qué es lo que más busco? ¿Qué es en lo que más hago clic? ¿Qué es lo que más comparto? ¿Qué tipo de páginas son las que sigo? ¿O qué hábitos de consumo tengo? Pues a qué hora suelo viajar, a qué hora suelo hacer más búsquedas que en Google Maps, a qué hora suelo definir más rutas. Estoy en LinkedIn, estoy en InfoJobs, pues en qué ofertas me intereso más. Todo eso se va agrupando y la red social o la empresa en cuestión se lo va quedando. Luego también depende de si luego lo va a compartir con otras empresas para que estas también pueden ir aumentando su paquetito de información sobre cada usuario, ¿no? Entonces, todas estas cosas son cosas que damos sin darnos cuenta. Al revés que los datos proporcionados, ¿no? Que realmente yo creo que lo que pasa es que esa capsulita de datos proporcionados son lo que realmente la gente piensa que está dando y por eso piensa que es totalmente, o sea, que está en su mano, ¿no? Todo lo que está compartiendo, porque
creen que solo es ese paquetito el que están dando y no se imaginan que a lo mejor por detrás puede estar habiendo toda esa extracción. Cuando son cosas un poquito más sensibles, pues por ejemplo nuestro estado psicológico, cómo estamos a un nivel emocional, porque eso también lo pueden coger dependiendo de la música que escuchamos, o si de repente nos tiramos una semana viendo únicamente pelis románticas. Esas son cosas que también utilizan a la hora de formar ese paquetito del que estoy hablando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Media Tecnología intentamos dar, como os decía antes, herramientas y pautas a la gente para que se enfrente a esas situaciones. Una de ellas es a través de infografías, ¿no? Pues puntos clave que pues se pueden mirar en una política de privacidad. Nosotros tenemos señalados 3 puntos después de hablar con expertos en derecho digital y con abogados y abogadas especializadas en privacidad y en datos personales, que nos dicen que los 3 puntos más importantes son, pues, por ejemplo, ¿para qué piden esos datos? ¿No? Es decir, si yo quiero descargar, o sea, quiero utilizar una aplicación de edición de fotos, ¿no? Por ejemplo, pues ¿para qué quieres saber dónde estoy? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo los guardan? Porque es muy importante saber si una empresa, yo voy a dejar de utilizar su servicio y voy a borrarme mi cuenta, pero a los 5 años van a seguir utilizando mi información para compartirla con otras personas, bueno, a lo mejor yo no estoy cómodo con eso, ¿no? ¿Y con quién los van a compartir? Es decir, si yo le estoy dando mis datos a una sucursal bancaria, de repente esa sucursal bancaria puede compartir esa información con Facebook o con Google, pues bueno, son cosas que tenemos que tener en cuenta porque al fin y al cabo es información que va a estar rulando y que no tiene por qué sin nuestro consentimiento, ¿no? O sea, para mí simplemente es muy importante recalcar eso, que a lo mejor tú piensas que a ti no te afecta el hecho de que se esté compartiendo tu información para que luego te pueda llegar un anuncio o para que otra empresa pueda tener más conocimiento sobre ti y ofrecerte productos, por ejemplo, pero tú tienes que tener esa conciencia, tienes que saber que eso está ocurriendo y saber cómo quieres manejarlo. Entonces, ¿cómo se relaciona todo esto con la desinformación? Vamos a unir ahora un poco la patita de divulgación con la patita de desinformación, ¿no? Se pierde totalmente la perspectiva del problema real. Es decir, cuando, por ejemplo, utilizamos una aplicación y pensamos que está cediendo X datos, como que de repente nos parece muy, muy, muy grave que se estén cediendo otro tipo de datos de los que no teníamos ninguna conciencia, ¿no? Entonces, de repente, nos centramos muchísimo en que, por ejemplo, Instagram está compartiendo nuestras imágenes o está accediendo a mi cámara para algo y de repente solo todo el problema está centrado en Instagram y está centrado en que utiliza mi cámara. Pero bueno, a lo mejor el problema real es que no es solo Instagram quien hace eso, sino muchas otras aplicaciones y que no es solo una imagen la que está utilizando, sino muchos otros datos, aunque sean inferidos, como los que decía antes, ¿no? De ahí surgen también bulos sobre lo que se hace realmente con los datos y lo que no se hace. Quiero decir, tampoco vamos a añadirle incluso más problemas o más añadidos a la lista, a una lista que ya es bastante larga, cuando en realidad no están ahí, ¿no? No vamos a preocuparnos de más. Y esto lo que suele también causar digamos, es que migramos a otras plataformas simplemente porque pensamos que va a haber una diferencia. Pero realmente lo que tenemos que tener en cuenta es que es muy probable que sigan ese mismo modelo. ¿Dónde podemos encontrar pistas de si lo hacen? Probablemente en una política de privacidad. Pero bueno, como decimos, o bien no se leen, o bien es verdad que siguen pautas muy parecidas a la hora de comunicarlo, entonces no vamos a encontrar una diferencia sustancial entre una plataforma y otra, entonces vamos a decir, bueno, pues total, no pasa nada, ¿no? Si todas lo hacen, pues ¿a cuál me voy a ir? Entonces, eso también nos lleva a que haya muchas desinformaciones relacionadas con plataformas concretas, ¿no? Nos pasó con WhatsApp hace poquito cuando cambió su política de privacidad, que de repente se caía el mundo, la gente se iba a Telegram, aseguraba que no iba a utilizar WhatsApp nunca más, porque, bueno, había un cambio de privacidad increíble. Lo que pasó realmente es que WhatsApp estaba haciendo cambios bastante grandes, pero para usuarios no europeos, para usuarios fuera del paraguas del Reglamento General de Protección de Datos, ¿no? Entonces, en España concretamente se formó un lío tremendo y nos llegaron muchas desinformaciones a maldita.es, cuando lo real es que la política de privacidad no hizo un cambio demasiado sustancial. ¿Qué pasa? Que si tú no conoces lo que estás cediendo en un principio, claro que te va a llamar la atención que de repente haya un cambio, aunque sea muy, muy, muy ligero. Entonces,
hay que afrontarlo un poco siempre desde el escepticismo, ¿no? De si me lo están pintando tan grave, ostras, a lo mejor es que a lo mejor es que no es del todo preciso, ¿no? Y a lo mejor puedo informarme un poquito más antes de tomar una decisión. Lo mismo pasó con Instagram, ¿no? Cuando cambió su política de datos, que ni siquiera hizo tampoco un cambio demasiado sustancial, pero bueno, se empezó a viralizar que utilizaba la cámara, que registraba muchísimos datos sobre ti, pues cuando hacías scroll en tu teléfono, ¿no? O dónde hacías clic, o cuánto tiempo pasabas en la pantalla. Lo cierto es que son cosas que hacen todas las tecnológicas, sobre todo las redes sociales, pero lo llevan haciendo años, lo llevan haciendo muchísimos años. Es más, la política de datos de Instagram nos alertaba de eso ya hace 3 años, cuando entró en vigor el Reglamento General de Protección de Datos. Y, sin embargo, esto pasó a finales de 2020, ¿no? Que la gente pues vio ese cambio, se asustó y, bueno, perjuró que no iba a volver a utilizar Instagram. Es muy difícil encontrar ese equilibrio entre no voy a leerme todas las políticas de privacidad del mundo y voy a dejar de utilizar cualquier aplicación, porque no es ese. Tenemos que encontrar un balance, ¿no? Entre, pues a lo mejor, en vez de utilizar 30 aplicaciones, cuando en realidad podrías utilizar un tercio para la utilidad que tú realmente quieres, y bueno, voy a saber ese tercio realmente qué hace con mi información, ¿no? ¿Esto todo en qué termina? No solo una pérdida de nuestra privacidad, sino en la extensión de un fenómeno llamado la paradoja de la privacidad. Cada vez somos más y más conscientes de todo esto que pasa, pero no podemos parar. No podemos parar de utilizar los servicios, no podemos parar de compartir en redes sociales, no podemos parar de seguir cediendo esa información, ¿no? Porque bueno, simplemente que queremos estar ahí, ¿no? Entonces, a pesar de que cada vez hay una preocupación más y más creciente por cómo se utilizan nuestros datos y por la manera, digamos, que las empresas los están utilizando, es muy difícil que haya una acción real y colectiva sobre esto. Entonces, eso causa no solo una pérdida de nuestra privacidad, sino que también hay otros riesgos. Por ejemplo, que se siga engrasando esa máquina, ¿no? Que se siga dando, que se le siga dando al motor que alimenta este modelo económico que hablábamos al principio, ¿no? Que exprime nuestra información personal, no para nuestro beneficio, no para que nosotros nos lo pintan como que es para que nosotros tengamos, pues eso, una experiencia más personalizada y anuncios y contenido mucho más adaptado a nuestros gustos, pero bueno, ¿hasta qué punto podemos ceder eso, no? Luego tenemos riesgos un poco más selectivos y a lo mejor menos comunes o menos frecuentes, mejor dicho, pero que siguen estando ahí, que es una posible brecha de seguridad, ¿no? Y que todos esos datos que nosotros damos o que esas empresas tienen guardados sobre nosotros, de repente se dispersen, o sea, no se dispersen, sino que se vean involucrados en una fuga de datos y empresas que no queremos o ciberdelincuentes terminen con ellos. Aparte de todo esto, también se produce una discriminación hacia ciertos colectivos y segmentos de la población. Es decir, si, por ejemplo, yo entro en un rango de edad que una aseguradora tiene marcada como peligrosa, digamos, a la hora de conceder un seguro, bueno, quizás a mí me están dando menos oportunidades que a otra persona para concederme una cosa que yo necesito realmente, y a lo mejor soy totalmente válida para tener ese seguro, ¿no? Y no me lo están dando porque, bueno, los datos que tienen sobre mí inferidos, digamos, son que yo no voy a ser una buena opción. El problema de todo esto también es que no es del todo posible saber cuántas empresas, digamos, en todo el mundo tienen datos sobre nosotros, ¿no? Es decir, sí que podemos saber con quién los pueden compartir hasta cierto punto, depende de lo que pongan en su política de privacidad, si nos da por leerla, claro está, que esa es una de las cosas, pero bueno, también es verdad que toda esa información la pueden llegar a compartir pues con socios, con data brokers, que son los, ¿cómo se llaman las empresas estas chiquititas intermediarias, ¿no? Entre una empresa, por ejemplo, de muebles y una gran red social como Instagram, ¿no? Las redes sociales, pues esto que os comentaba de que estas probablemente son las empresas potenciales a compartir más datos sobre nosotros, y luego todas estas empresas intermediarias. Como recomendación, ¿qué podemos dar? Como recomendación y conclusión de esta conferencia, que existe el derecho de acceso. El derecho de acceso es la mejor herramienta que tenemos a la hora de solicitar a esas empresas que nos den
toda la información que tienen sobre nosotros. ¿Por qué decimos que es la mejor herramienta? Es muy difícil que una empresa, a pesar de que te ofrezca, por ejemplo, la opción de descargar tus datos, pues como puede ser Amazon, realmente te dé el grueso, ¿no? de toda tu información y te diga al 100% lo que tiene de ti. El derecho de acceso es una herramienta legal que viene contemplada en el Reglamento General de Protección de Datos y en la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales española, que nos dice que nosotros como usuarios y ciudadanos tenemos derecho a saber qué datos exactamente tienen esas empresas sobre nosotros, ¿no? Entonces, voy a dar paso a un pequeño vídeo de 1 minuto de Ángela Álvarez, que es una de las componentes de MyDataMood, que es una empresa que se dedica a actuar de intermediaria entre las personas que quieren solicitar el derecho de acceso y las empresas, ¿no? Que nos va a explicar un poquito qué podemos pedir con este derecho. A ver si nos carga el vídeo. No se está escuchando, creo, ¿no? Lo voy a dejar entero por si acaso. Bueno, creo que nos está escuchando, así que vamos a pasar mejor a la siguiente diapositiva. Básicamente lo que nos contaba Ángela es un poco, recapitulando eso que contaba yo un poquito hace unos minutos sobre los tipos de datos que nosotros damos a las empresas, ¿no? Los datos que proporcionamos voluntariamente y los datos que infieren sobre nosotros. Y luego el hecho que el derecho de acceso nos proporciona la seguridad de que tienen que darnos ambos, ¿no? Es decir, no solo tienen que darnos sí, que sepas que tenemos tu nombre, tu dirección y tu correo electrónico porque nos lo diste a la hora de crear tu cuenta, sino que también tienen que darnos todo lo que ellos dicen saber sobre nosotros, ¿no? Si creen que tenemos 30 años, pues tienen que decirnos que tienen marcada esa edad, que tienen marcado nuestro sexo, que tienen marcado cualquier tipo de interés que tengan sobre nosotros y otra serie de cosas como, por ejemplo, ¿para qué se están usando esos datos? ¿No? Pues si los están vendiendo con fines de marketing, si se están usando para definir una estrategia de comunicación, ¿no? Diferentes cosas dentro de la empresa. Las categorías de datos personales que se están tratando, pues lo que comentaba antes, ¿no? Pues si es nuestra edad, pues nuestro género, pues es donde vivimos, pues si soy una mujer y estoy embarazada, por ejemplo, o dentro de qué paquetito me están metiendo, ¿no? También a quién se comunican esos datos, lo que comentábamos en uno de los 3 puntos de las políticas de privacidad, de a quién se están cediendo. Es muy importante saber que si yo le doy datos a, por ejemplo, un teatro, pues si ese teatro luego lo está compartiendo con Facebook, de oye, Facebook, que sepas que a esta persona le gusta acudir a mi teatro por si quieres meterle más promoción cada vez, ¿no? O viceversa. ¿Cuánto tiempo van a guardarlos? Como decíamos antes, si se toman decisiones automatizadas en base a ellos, es decir, si hay algoritmos que se están aplicando a esos datos para obtener diferentes resultados. ¿De dónde han salido esos datos? Que eso es muy importante por lo que comentábamos antes de entre quién se están compartiendo las empresas, ¿no? Y si se elaboran perfiles en torno a ellos. Es decir, si a mí me están metiendo en un paquetito que dice que eso, pues que yo tengo 35 años y que soy mujer y que vivo en una zona periférica de Madrid y que estoy interesada en gatos, en plantas y en matemáticas, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es algo que también podemos pedir con el derecho de acceso. Y bueno, como conclusión, creo que a lo mejor Laura ha reunido algunas preguntas acerca de toda la conferencia. Espero que no haya sido demasiado batiburrillo de cosas y que haya quedado más o menos claro todo. Muchísimas gracias por asistir. Os dejamos también los canales de comunicación con Maldita Tecnología, también a nuestro chatbot de WhatsApp por si tenéis alguna pregunta que hacer, sobre todo porque todas las semanas en la sección respondemos preguntas, ya sean sobre datos personales o sobre cualquier otro tema relacionado con la tecnología. Estaremos encantados de recibir cualquier pregunta que podamos desarrollar un poquito más en profundidad, aparte de lo que podamos tratar ahora en este ratito, así que muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Nayara. Antes de pasar a este ratito en el que te voy a formular algunas preguntas del público, te quería preguntar, en este último tramo que has comentado, lo de derechos de acceso, ¿tenemos también la potestad de pedir que esos datos que tienen sobre nosotras los destruyan?
Sí, ese sería, ahí tendríamos que aplicar otro tipo de derecho, porque tenemos el derecho de acceso, que es para pedirlos, tenemos el derecho de oposición, que es para pedir que no se utilicen para ciertos supuestos, y tenemos el derecho de cancelación, ¿no? Que es no quiero que utilices mis datos para absolutamente nada. Están todos contemplados dentro de la normativa. De acuerdo. Bueno, queda anotado que, bueno, si alguien necesita o quiere hacer todo ese trámite, porque entiendo que es un trámite que no deben ponerlo nada fácil, pues en todo caso puede hacerlo. Paso a traspasarte algunas de las preguntas que hemos recibido para ti de parte del público. Una que te formula Marc dice, si damos tantos datos para utilizar todas las redes sociales, ¿la alternativa es no usarlas o qué otra cosa podemos hacer? Me gusta mucho esta pregunta porque creo que es algo que surge y que, bueno, que he comentado brevemente en la presentación, ¿no? Que no es cuestión de pasar de 0 a 100 o en este caso de 100 a 0, que no es cuestión de o dejo de utilizar todas mis aplicaciones porque me asusta todo esto, ¿no? Creo que simplemente tener un poco de conciencia de hasta qué punto yo quiero dar, más que nada porque sabemos que a lo mejor hay cosas que se escapan un poco de nosotros, ¿no? De, pues, por ejemplo, esos datos que las empresas van a vaticinar sobre nosotros, no podemos evitar al 100% que lo hagan, pero sí que podemos intentar como distraerlas un poco, ¿no? Es decir, al final nosotros tenemos la potestad, o sea, o las herramientas para elegir qué les damos, qué les dejamos ver sobre nosotros y qué no, ¿no? No estoy diciendo que de repente tengas que sacrificar tus intereses, por ejemplo, dentro de una red social para que ésta no piense que estás interesadísima en este tema concreto, entonces solo te enseñe cosas de eso, ¿no? Pero simplemente aplicar herramientas tipo, pues a lo mejor no marcar todas las páginas y no guardarlas dentro de nuestro perfil. Si estamos utilizando un navegador, intentar tirar lo máximo posible del modo incógnito. Si tenemos un minutito, pues a lo mejor no ceder todas nuestras, o sea, no darle a aceptar a todas las cookies, sino dejar únicamente las necesarias, porque estamos limitando un poquito más lo que les estamos proporcionando. Entonces, no, yo no creo que haya que dejar de utilizar herramientas o servicios concretos o redes sociales. Es simplemente como dedicar un poquito de tiempo a pensar cómo queremos que sea esa relación, ¿no? Qué es lo que queremos darles y qué es lo que queremos enseñarles sobre nosotros e intentar adaptar nuestro comportamiento y dentro de ellas y las herramientas que usamos para que no sea una cosa de pasotismo, ¿no? Bueno, pues total, como ya lo van a tener, sino simplemente ser conscientes de que eso está ahí y de que existen herramientas para que no tener que dar el 100%, ya sean hábitos de comportamiento, ¿no? De lo que decía antes sobre qué les damos y también de herramientas en sí, pues como lo que decía de los navegadores, por ejemplo. Bueno, hablando de navegadores, Javier te pregunta, ¿realmente son útiles y nos protegen los navegadores y buscadores que dicen que protegen tu privacidad? Tor, DuckDuckGo. Hombre, son las principales alternativas que hay en los servicios de las grandes tecnológicas. Es más, prácticamente todas las personas que se dedican al ámbito de la privacidad o que estudian este campo son las herramientas que te van a recomendar. Yo también, desde mi punto de vista y desde la experiencia de este tiempo, sí que las recomendaría, más que nada porque utilizan otros modelos económicos al que mencionábamos en la presentación anterior y sí que se presentan como alternativas. Creo que tengo todavía un minuto para traspasarte una pregunta más. Es de Elena y dice, próximamente se van a prohibir las cookies de terceros. ¿Qué va a ser de la analítica de datos cuando esto suceda? Pues creo que es una gran incógnita porque la alternativa que han propuesto, concretamente Google, que es quien está trabajando sobre todo ahora en esto, no es, digamos, la preferida, ¿no? Por las personas que hacen este tipo de estudios y por los expertos en privacidad. Más que nada porque es un diseño que, aunque no sea exactamente igual al de un rastreo que hace una cookie, sí que está comprometiendo en cierto modo la privacidad de los usuarios, porque sí que está al fin y al cabo también vigilando un poquito, por así decirlo, esa navegación, ¿no? Entonces,
veremos dónde queda, porque creo que todavía falta algo de bagaje, ¿no? Y que veamos realmente cómo se va a implementar, pero sí que es verdad que las primeras impresiones no están siendo maravillosas sobre esa alternativa. Y la última pregunta ahora es sí, ya, porque estamos rozando el larguero del tiempo, pero es suficientemente interesante. Ricard dice, Sí. ¿cuál es el proceso para realizar el trámite para conocer qué datos tienen y para qué los usan? Me imagino que nos referimos al derecho de acceso. Es no es nada complicado porque realmente lo único que tenemos que hacer es localizar el contacto del delegado de protección de datos de cada empresa. Esto lo solemos encontrar en las políticas de privacidad. O sea, es tan fácil de verdad como meterse en el documento o en el aviso legal, porque ahí también lo suelen poner. Y ellos mismos tienen que anunciarte que para ejercer tus derechos te puedes comunicar con una dirección de correo electrónico que normalmente viene asociada al delegado de protección de datos y te van a poner ellos el correo electrónico. Entonces, es simplemente escribir un correo solicitando, solicitando los datos que tengan sobre nosotros. Es verdad que el modelo a lo mejor para escribirlo de nosotros desde cero, pues a lo mejor una persona que no está acostumbrada se le queda un poco tal, entonces podemos acudir a la Agencia Española de Protección de Datos, que tiene un modelo ya para que nosotros podamos copiar y pegar, y es simplemente introducir, pues por ejemplo, nuestro nombre y nuestro DNI y copiar y pegar ese texto que, si nos metemos en la Agencia Española de Protección de Datos, veremos que dice algo así como que haciendo uso de del derecho de acceso contemplado en el reglamento, pedimos que se haga ese aporte de datos, que se haga en una copia, esos datos y demás, y que se contemplen todos los supuestos que comentaba antes que nos pueden dar, ¿no? De para qué se están utilizando esos datos. Es muy importante que adjuntemos una copia, una fotocopia de nuestro DNI, porque sí que es verdad que tenemos que identificarnos. No pueden darle esos datos a cualquier persona, y la manera que tienen las empresas de asegurar esa identificación es con una imagen de nuestro documento de identidad. Entonces, si queremos saltarnos ese paso porque nos van a contestar pidiéndonos nuestro documento, podemos directamente con ese mensaje que vamos a mandar adjuntar ya una copia de nuestro DNI, y así como aligeramos. Es verdad que luego hay que estar pendientes, porque el problema es que puede que haya empresas que no te contesten, que te contesten tarde, que te contesten en otro idioma, que intenten como liarte un poco con es que nos falta esto. Con ese texto y con la copia del DNI ya tienen que hacerlo. Entonces, es cuestión de que les presionemos un poquito también, ¿no? Para no dejar el mensaje colgado, porque también se aprovechan a veces de como testar a ver cuánto aguantamos con el proceso, ¿no? A que nos cansemos, bueno, ya después del quinto correo ya no seguirá interesado. Hay empresas que lo hacen. Entonces, bueno, también es cuestión de ser pacientes e insistir mucho. Pacientes y tenaces. Exactamente. Muchísimas gracias, Nayara, como mínimo por darnos pie a ejercer nuestros derechos, aunque a veces de pereza, aunque a veces sea arduo, aunque a veces no nos lo pongan difícil. Si tenemos la determinación para hacerlo, ya nos has dado muchas herramientas para hacerlo en las condiciones que pertoca. Muchísimas gracias a Nayara, y también muchísimas gracias a todas las personas que habéis seguido esta charla de Mobile Week. Como siempre, os invitamos a mirar o a revisar, si ya han pasado algunas que os interesaban, en la web mweek.com. Muchas gracias y buenas noches.